Saludos. Titulamos este vídeo Manifestación Primaria, GSP, que significa Geometría Simple Profunda. 2. FFF 18, que significa Cosmos Cóncavo Convexo. Recordamos que en el vídeo anterior estuvimos analizando o estuvimos intentando dar discernimiento sobre un posible esquema, el posible esquema de la fuente inicial, pero en estado de inmanifestación, la fuente inicial inmanifestada. Y dijimos que tendría que seguir unos esquemas semejantes, un esquema semejante al que estamos poniendo aquí. Entonces, así dijimos y recordamos que simplemente tendría que establecer en sí misma una dualidad cóncava convexa, que en realidad es una triunidad reflejada en tres esferas que se proyectaba de una manera más compleja en este otro esquema. Esto era el esquema de la fuente inmanifestada, pero ahora en este vídeo vamos a seguir progresivamente cómo esa fuente inmanifestada se manifiesta, cuáles son los pasos a seguir, pero sobre todo lo estamos considerando aquí porque es más comprensible de un modo estático. En un siguiente vídeo ya lo veremos de un modo más dinámico, cómo son los pasos. Entonces, nosotros tenemos que decir que gracias también a Drúmbalo Melquisedec, pues nos dio toda esta teoría de la flor de la vida, toda esta teoría de la geometría sagrada. Pero nosotros también tenemos que decir que, bien, nos ocultó o simplemente lo obvió por no conocerlo o por no tratar de simplificar, dijéramos así. No queremos entrar mucho en la intencionalidad, pero lo fundamental, que es el esquema de comprensión, que es la concavidad y la convexidad. Entonces, Drúmbalo, pues, establece, recogiendo todas las, dijéramos, todas las enseñanzas de la tradición secreta, que tiene un gran conocimiento de este cosmos, pues nos recoge la flor de la vida, y entonces empieza su primer paso, su primer desarrollo, sería crear una esfera y cogiendo por ejemplo el compás, lo decimos para que cualquier persona lo forme de una manera, es fácil, es sencillo, pues poniendo otra vez el punto central de la esfera en la periferia, pues trazas la segunda esfera. Entonces este es el inicio de la flor de la vida, que llegas mediante poniendo en las intersecciones. Por ejemplo, para la tercera esfera, pues pondrías el compás, su punto central lo pondrías aquí y trazarías otra esfera, y así sucesivamente en las distintas intersecciones donde se unen las líneas, curvas, pues allí se siguen proyectando y se llega a esta figura de 6 pétalos, que es, dijéramos así, la representación de la creación o manifestación inicial, los 6 días de la creación, 6 pétalos, y el séptimo nos dicen ellos mismos en sus escrituras que descansó, nos dice que descansó la divinidad. Entonces nosotros decimos, a partir de aquí sigue complejizando, y entonces pues ya la geometría sagrada llegas a un punto que, bien, tienes mucho conocimiento, pero en realidad no sabes a qué atenerte, te encuentras vacío, dijéramos así, de tal manera que a muchas personas pues se le dice simplemente, mira, pues ve la figura de la flor de la vida y medita en ella simplemente. Bien, pero eso es simplemente, dijéramos así, una acción que no tiene comprensión, porque ha pasado de largo o por encima de un esquema más fundamental, que es este que está aquí. Drúmbalo en este no se centra,
Pero este es el fundamental para llegar a comprender precisamente la flor de la vida, y no solo la flor de la vida, sino toda esta realidad, porque es la comprensión de la convexidad, que sería esta esfera central, y la concavidad, que sería esta otra esfera, que serían en realidad estas dos esferas. Pero estas dos esferas, al colocártelas exactamente igual, pues ya no encuentras tú, dijéramos así, la complementariedad, o no encuentras la diferencia, pero aquí sí, de esta manera sí. Entonces, de tal manera que nosotros ya hemos dicho que entre ambas pues existe el tercer eje invisible. Bien, pues todo esto, toda esta parte, pues pertenecería a una parte inicial inmanifestada. Cuando ya quieres manifestarte, cuando ya una fuente quiere manifestarse, este equilibrio entre dos partes, una cóncava y otra convexa, tiene que establecerlo fuera de sí. Tiene que establecerlo, tiene que llegar aquí, tiene que llegar a otra dualidad, porque esta es la dualidad complementada, con lo cóncavo y lo convexo. Entonces tú llegas aquí a esta otra dualidad, porque tiene que estar equilibrada, porque son una dualidad en el 3, porque ya hemos dicho que el 3 es lo fundamental. Es más, nosotros hemos creado una serie que se titulaba Triar versus Cuadrar, precisamente para preparar el pensamiento para poder entender estas cuestiones, porque siempre queremos hacerlo todo que cuadre de un modo material, y no considerar el 3. Pero nosotros decimos, tenemos que considerarlo si queremos realmente llegar a una verdadera comprensión. Entonces, con el 3, con 3 pétalos y otros 3 pétalos, ya formas, dijéramos, un equilibrio, ya formas una dualidad. 3 pétalos que representarían una estructura cóncava y otros 3 pétalos que representarían la otra estructura convexa, que sería ni más ni menos que volver otra vez a este fractal, lo convexo y lo cóncavo, pero ya evidentemente formado fuera de sí y con un equilibrio, porque tiene que formar un equilibrio exterior. Claro, para formar un equilibrio exterior tienes que formar dos mitades, dijéramos así, pues lo cóncavo y lo convexo. Entonces, todos estos 6 pétalos y toda esta figura, pues han pasado por alto, han pasado este esquema para simplificarte y darte comprensión de decirte, en realidad, cuando llegas aquí, pues en sentido total llegas a una estructura convexa y a una estructura cóncava. Cuando llegas aquí, esto en realidad es equivalente a una estructura convexa y a una estructura cóncava. Y entonces, de esta manera, de un modo sencillo y profundo, pues vas alcanzando comprensión. Mientras que si solamente pasas de aquí, de la vesica Piscis, a las otras 6 vesicas Piscis, y sigues complejizando, pues entonces no retornas a la comprensión inicial, que es esta. Entonces esto consideramos que es muy importante. Entonces, todo esto anterior que estamos diciendo, pues no es ni más ni menos que también un fractal del electromagnetismo, pero de un modo comprensivo. Así por ejemplo, en el electromagnetismo, pues vemos dos polos, el polo positivo, el polo negativo, y en medio está lo que se denomina el muro de Bloch. Pues nosotros decimos, este muro de Bloch en realidad es el tercer eje invisible que está aquí, que te da y que te separa estas dos estructuras, la cóncava y la convexa. Por eso este muro de Bloch también te separa lo positivo de lo negativo. Pero cuando tú lo ves, y lo vemos todos, dijéramos así, en la representación del electromagnetismo, pues veremos, nos ponen un imán con el polo positivo y el polo negativo, y se dejan caer una serie de rayaduras o despolvoreando, dijéramos así, partículas de hierro, y entonces se van formando aquí unas estructuras a ambos lados del polo negativo y otras del polo positivo. Pero lo que no nos dice nadie, que estas estructuras que tienden a la curva, evidentemente, y tienden a la esfericidad, que es que en realidad una va encajada dentro de la otra, se encajan una dentro de la otra, estas dos estructuras que forman las rayaduras de hierro que representan las líneas de fuerza de un imán.
Entonces no te lo dicen, simplemente te lo ponen aquí de esta manera extendida, igual que hace también Drúmbalo y te pone esta estructura simplemente, pero no te dice que en realidad se encaja y tiene que encajarse en un punto central. Y un punto central que estaría aquí sería el punto de emisión y de creación de la fuente de toda la manifestación. Tiene que estar una dentro de otra. Sería esto la más verdadera. Entonces, mediante esta estructura electromagnética separada, pues nosotros sabemos que en realidad si esto lo viésemos en volumen, esas líneas de fuerza, pues veríamos una esfera mayor, cóncava, mayor, dijéramos así, en extensión física, y otra esfera que estaría dentro y sería la estructura convexa. Veríamos en realidad dos esferas, si viésemos esto en volumen realmente, y no extendido aquí en dos partes, veríamos entonces este esquema de lo cóncavo y lo convexo, y un punto central invisible e imperceptible que sería el muro de Bloch. Por eso nosotros tenemos que decir que el muro de Bloch, que es el muro de Bloch, la vesica Piscis, que sería esta, y también todas estas son la vesica Piscis, pues es lo mismo exactamente, representa lo mismo que lo que estamos diciendo del tercer eje, es decir, vesica Piscis, muro de Bloch y éter en nuestra teoría de la Tierra cóncava convexa. Por eso nuestro éter no es el éter normalmente entendido, sino nuestro éter en su profundización es idéntico, es lo mismo que la vesica Piscis, la fuerza de la vesica Piscis, la fuerza del muro de Bloch y el éter en la Tierra cóncava convexa, que separa las dos estructuras básicas, dos esferas. La esfera que nosotros pisamos, que es la superficie cóncava, y la esfera que vemos al levantar la vista y ver el cielo, luna, sol, estrellas, etc. Esa sería la esfera convexa. Y entonces nosotros, en nuestra teoría de la Tierra cóncava convexa, pues nosotros estamos realizando una miniserie que lleva por título Horizonte Misterioso, título genérico. Y entonces nosotros decimos, este muro de Bloch del electromagnetismo, esta vesica Piscis de la geometría sagrada, y este éter, para nosotros, representa la misma fuerza, la fuerza de la fuente, y que proyecta otros dos polos, que sería, en electromagnetismo sería polo negativo y polo positivo, pero en más fundamental, pues en la teoría nuestra más general y más comprensiva sería lo cóncavo y lo convexo. Entonces, en la teoría de la Tierra cóncava convexa, ¿dónde estaría, dijéramos así, el punto de contacto de estos dos polos, de la esfera convexa y la esfera cóncava? ¿Dónde estaría el punto de contacto? Pues precisamente estaría en la serie que nosotros estamos denominando Horizonte Misterioso. Estaría en el horizonte. Cuando nosotros vemos el horizonte, vemos simplemente una aparente línea, que en realidad no es una línea, simplemente vemos la Tierra y después la parte, dijéramos así, cielo o celeste, o dijéramos así, estructuras más ligeras. Pero esa línea en realidad no la vemos, porque esa es la línea donde se unen los dos polos, y esa es la línea invisible del éter fuente, como una manifestación de la fuente, y por eso en esa línea pues se producen estos efectos misteriosos que distintas teorías sobre la forma de la Tierra, como la teoría de la Tierra plana, pues intentan dar explicación y recurren a una fenomenología que todo lo quiere establecer, dijéramos así, el sistema, ponerle nombres. Entonces a lo incomprensible le pone el nombre a lo mejor de perspectiva, o le pone el nombre a lo mejor de fata morgana o de espejismo.
Pues bien, estos espejismos son o esta fata morgana o este curvamiento, que también llegan a decirlo los, dijéramos así, los defensores de la teoría oficial de la Tierra, rotatoria y heliocéntrica, pues se valen de los mismos elementos para justificar su teoría. Nosotros comprobamos como de fata morgana, de ese efecto, el espejismo que nosotros lo hemos decodificado, estamos intentando decodificarlo y darle sentido precisamente en esta teoría general que nosotros estamos exponiendo y que nosotros estamos utilizando la geometría sagrada, básica y fundamental y sencilla para precisamente que se entienda mejor, pues valiéndose del mismo efecto de la fata morgana se valen tanto los terraplanistas como los oficialistas para justificar su visión, o su interpretación de que la Tierra es o plana, fundamentalmente, o una esfera convexa. Y nosotros decimos, creemos mucho más explicativo, pues la teoría de que la Tierra es cóncava en la superficie, la teoría de la Tierra cóncava, convexa. Entonces nosotros terminamos y tenemos que decir que nosotros estamos encajando de un modo simple y de un modo profundo piezas del puzzle, porque donde, dijéramos así, la oficialidad crea muchas parcelas para complejizar y para, en fin, no queremos emplear palabras duras, para complicar, vamos a decirlo más sencillamente, pues nosotros simplemente estamos reduciendo a unos mismos puntos que en realidad son 3 puntos de la creación de la fuente original, porque la fuente original tiene que hacer las cosas con sencillez, evidentemente, y nosotros podemos tener un conocimiento porque participamos en lo profundo de nuestro interior con esta fuente. Entonces consiste simplemente en saber utilizar, dijéramos, el discernimiento, utilizando no solamente el desequilibrio racional, empírico, total del hemisferio izquierdo, sino también el intuitivo, y entonces entre los dos nosotros proyectamos este pensamiento y esta interpretación que cualquier persona puede llegar a ella. Bien, terminamos en este punto deseando para todos el mayor discernimiento.